Radio. IUS Canal Multimedia presenta Qué gusto que ya están por acá. Estamos como siempre vibrando alto. Hola Nancy, gracias por Hola Ramón, gracias también siempre por esta entrada tan maravillosa y llena de energía como cada jueves. Más porque siempre tenemos invitados de 10 que tú nos traes, ¿no? Sí. Y bueno, pues antes que nada, porque siempre se me olvida, antes de presentar a la invitada, agradecemos, siempre se me olvida, a la dirección de la Facultad de Derecho, a la doctora Sonia Venegas, a toda la producción, incluido a Rafita que está aquí en los controles, y a todos los participantes, bueno, iba a decir más bien a las personas que están detrás de IUS Canal Multimedia, que están a la maestra Rosa Baloj, ¿no? Que siempre nos está aquí desde temprano. Y bueno, finalmente presentamos con bombo y platillo nuestra invitadaza, sí, la doctora Patricia Lira Alonso. Bienvenida. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí estar con ustedes. Ya deseaba desde hace algún tiempo estar en este programa porque lo sigo, me encanta y pues sobre todo porque toca temas que son muy importantes. Civilizarlos, que la sociedad los comprenda y de una manera que me parece muy asequible. Que eso es lo importante, sin que lo bajemos desde un punto de vista, sin dejar la especialidad jurídica que nos caracteriza, pero que nos volvemos cercanos. Precisamente eso es lo que me encanta de IUS Canal Multimedia, que se ha vuelto un elemento muy importante para la sociedad mexicana, de referente, que ya empieza a querer entender cuestiones de derecho como más fácil. Entonces creo que precisamente eso es lo que me encanta de estar aquí con ustedes. Y además, bueno, son amigos, ¿no? También de Ramón. Sí. Cuéntanos de la trayectoria también de nuestra invitada. Pues muy bien, presumen. La doctora Pati Lira, porque yo le hablo así a Pati, que la admiro mucho, tiene trabajos muy interesantes a propósito de la incursión de las mujeres y las profesiones jurídicas, que está ya convirtiéndose en el mundo en un estatuto epistemológico que ya están pues varias colegas trabajando. Incluso también hay en ciernes una publicación con la Universidad de La Laguna y el doctor Santiago Llanes, con varias colegas de todo el mundo que traen este tema de rescatar cuál es la relación de las mujeres con las profesiones jurídicas. Lo digo así ampliamente porque no es solo como la primera abogada, ¿no? O la primera notaria o ministra, en nuestro caso magistrada, sí, va, Rafita, sino que también se trata de rescatar todas los otros áreas donde las mujeres se desarrollan y que eventualmente tienen contacto con la administración de justicia o no sé, por ejemplo, con los peritajes, el mundo es muy amplio. Entonces por eso justo en la Universidad de Granada hace unos años se planteó este tema así como las mujeres y las profesiones jurídicas. Entonces la doctora Lira es la experta número uno en México y quizá en América Latina en estos temas, empezando con su tesis sobre estos temas, su tesis de doctorado, ¿no? Así es. Muchas gracias, doctor. Y mencionó a un gran amigo, el doctor Santiago Yáñez, que lo sigue también mucho sus programas. Yo le saludo, un beso en España. Nos conocemos ya desde hace muchos años. Él es el referente en España hablando de las profesiones jurídicas. Hizo la investigación de la primera mujer abogada. Entonces, ha sido como muy hermoso coincidir con estas personas. El doctor me ha presentado otras en Latinoamérica. Entonces, creo que vamos a hacer un trabajo muy bonito en esta publicación que está próxima también. Estamos entregando a la brevedad estos trabajos para que sea un libro que me parece que va a ser un referente, pues yo lo pienso a nivel mundial, ¿no? Sí, definitivamente. Y Pati también
De ahí también ahí nos conocimos ya. O sea, ya nos seguíamos, pero nos conocimos a partir de la presentación de su documental. Que ella es también productora y directora, ¿no? Bueno, más bien ahí me reconoció toda la investigación que realicé en la Suprema Corte de Justicia, me pidió mi colaboración para que se hiciera un documental, el cual fue dirigido por un maravilloso director, Jaime Curi, que fue el premiado director del Penacho de Moctezuma, si no han visto el documental, que fue premiado de Viena, o sea, realmente un documental maravilloso, y él fue el que, por parte de la Suprema Corte de Justicia, fue destinado para toda la investigación que yo tenía, le dio el toque que tiene que ser, ¿no? De la dirección, yo contribuí con toda mi investigación, llevar a todo su personal, a cada uno de los sets, ¿no? A ver, tenemos que ir a la casa de la familia María Asunción Sandoval, porque pues también tengo relación con la familia, al estar buscando a la primera abogada, pues encuentro a las familias de las primeras mujeres abogadas, y eso para mí es algo que me encanta, y precisamente el día de hoy que vamos a hablar de las sufragistas, el tener, como se puede decir, elementos de fuente primaria, que a mí me encanta. Soy maestra de metodología de la investigación jurídica también en la facultad. Siempre les digo a mis estudiantes, es muy importante acudir a las fuentes primarias porque uno se entera de cada cosa. Yo traigo aquí una serie de elementos que será muy interesante comentar acerca de lo que fue el movimiento sufragista en nuestro país y lo que pasaba y un poco quizás no como chisme sino histórico, sino más que nada como referente de cómo eran tratadas estas mujeres en esa época y lo que se decía de ellas en esos momentos. Entonces, para mí es importantísimo. Una parte de ello lo abordo en mi tesis de maestría, que tuve el honor de que fuera también publicada por la facultad. Es que además lee el título, Nancy, porque es que es increíble que no haya estado aquí en categorías sospechosas, porque, o sea, obviamente, pues los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Pues es un tema que es muy necesario y que a veces se llega a sentencias célebres en nuestros días sin tener la retrospectiva, ¿no? Totalmente. Sí. Miren, el libro se llama La democracia paritaria como eje para impulsar el liderazgo político de las mujeres en México. ¿No? Es una publicación de Tirán Leblanc, la UNAM, Facultad de Derecho, ¿no? Sí, la verdad estoy muy agradecida porque yo toqué un tema en aquel entonces en la maestría, cuando me titulé en el 2019, que ya lo venía trabajando desde hace tiempo. Lo mismo que me pasó en la tesis de doctorado, que casi fueron 20 años de trabajo de investigación, y esta pues igual me llevó mucho tiempo realizarla. Todavía no estaba el tema de paridad, ¿no? Se logra en el 2019, justo cuando yo termino mi tesis, se cumple mi hipótesis, ¿no? Entonces yo me sentía muy feliz y contenta, y gané el premio Cervantes Ahumada, la mejor tesis en aquel entonces de maestría, y fue muy significativo para mí porque en aquel momento me decían, bueno, nadie sabía quién eras tú, fue a doble ciego, nadie sabía, yo no supe quién me calificó, eran muchos trabajos de investigación. En aquel entonces me dijo el doctor que estaba al frente de la División de Estudios de Posgrado, el doctor Soto, me siento contento porque es un tema que no se había abordado en el caso de mujeres, ¿no? Y eso pues a mí me llenó de orgullo porque pues aparte como tengo una vertiente histórica, pues también la pongo aquí de reconocer quiénes fueron esas mujeres que habían sido invisibilizadas en la lucha, ¿no? Porque siempre se habla de grandes personajes en el ámbito jurídico, pero no de aquellas que estuvieron pues al lado, yo lo puedo decir al lado, no detrás, sino al lado de personajes como un Venustiano Carranza. En el 2017 se le reconoce 100 años de la Constitución de 1917, pero en ese momento me gustó en el 2017 el evento que hubo, porque se le reconoció a Hermila Carrillo, Hermila Galindo, yo ya estoy confundiendo a Elvira Carrillo, a Hermila Galindo, esa participación que tuvo tan importante al lado de un personaje como Venustiano Carranza. Entonces, que influyó en la Constitución del 1917, exacto. Y se vuelve a ver después de 100 años en ese evento, que para mí me gustó mucho haber participado en algunas revisiones de documentos constitucionalistas de aquel momento, de testimonios de diputados que por qué no le daban el voto a las mujeres, y la defensa que se hizo en este caso, como lo decía Hermila. A mí me gusta mucho la frase que ocupa, era un derecho
O sea, es un derecho de estricta justicia, el darle el voto a las mujeres. Esa palabra a mí me quedó muy grabada al leer precisamente estos documentos, que ella hacía esa defensa de ese derecho, e incluso una argumentación, aquí el doctor que es experto en argumentación jurídica, argumentación de que pues la Constitución no lo prohíbe. No prohíbe que nosotras participemos. Claro. Está utilizando el genérico y así lo pone, el genérico como ciudadana. Entonces ella participa después de 1917, participa en 1918 para ser diputada. Pero el argumento que le dan dice no. Aquí no estamos interpretando, ¿no? A que entonces era muy positivista totalmente en ese sentido. Eso es de estricta justicia. Ajá, por eso. Porque el derecho no me lo permite, pero la justicia debiera. Ajá, así es. ¿Esa fue la que ganó? Es que una que ganó, sí, ¿verdad? Fue que ganó las elecciones, pero que no le reconocen el triunfo. No, ella fue uno de los tantos casos. También Elvira Carrillo Puerto. Exacto. También lo hace en el 1923. Justo después de 100 años, imagínense, en Yucatán, gracias a este movimiento, el Congreso Feminista. Así es, en 1916, que empiezan a reunirse, fíjense, más de 600 mujeres. Ya entramos en tema, qué bueno. Ay, sí, ya sé, pero es que con ella está apasionante este tema, porque sabes que, o sea, es tanta la invisibilidad que ahora que empezamos a darnos cuenta, pues venían las mujeres escribiendo desde el siglo XIX sobre la necesidad de que se les incorporara como pues, ciudadanas, ¿no? No de segundo nivel, sino de primer nivel. Pero claro, como dice Patti, no son abogadas, entonces tienen poca visibilidad. Casi todas son maestras normalistas. Así es. Era lo que en esa época además podía hacer, ¿no? Ajá. Así es, sí, los dos congresos que se llevaron en Yucatán en 1916 fueron casi 600 mujeres del magisterio, o sea, eran más. Pero había de otras profesiones, yo ya he tratado de conseguir esos documentos, de hecho estoy vinculando a mujeres abogadas de ese momento con que efectivamente el México de aquel entonces era pequeño, pues claro que se conoció con Hermila Galindo, claro que tuvieron ahí diálogos porque están plasmados, si bien lo acaba de decir el doctor, hubo algo en el espíritu de las mujeres mexicanas de finales del siglo XIX que exigía esos derechos y no quiero dejar de reconocer a la propia Laureana Wright con Las Violetas de la Náhuatl, en donde ella ponía y traducía las noticias de Europa, en Inglaterra, que ya estaba ahí en el auge el movimiento sufragista, y decía, también nosotras tenemos derecho a ese reconocimiento, si bien todavía no se utilizaba el concepto de feminismo aquí en México como tal, ya se hacía en Europa. Esto lo tiene muy bien documentado la doctora Patricia Galeana, una gran historiadora y amiga mía, que me siento muy contenta de haber tenido esa influencia de esos documentos que nos acercan a ver y visibilizar que por medio de la prensa es que estas mujeres empiezan a exigir sus derechos. ¿Y dirías que son diferentes movimientos? ¿En qué sentido? El movimiento que se dio en Europa al que se dio aquí en América Latina. Digamos que tenían la misma finalidad, o sea, el reconocimiento de la ciudadanía, de un derecho tanto el activo y el pasivo de votar y ser votada, ¿no? Eso también es importante, no solamente ejercer el voto, sino también de ser considerada como una candidata para que pudieran votar por mí. Entonces, se logra en otros países. En México, digamos que no es como dos movimientos diferentes, sino son parte, las teóricas feministas te hablan de una primera, una segunda ola. Algunas dicen el sufragismo es la primera ola del feminismo, otras dicen no, es la segunda ola del feminismo, porque ya hubo antes en la Revolución Francesa un intento de reconocimiento de igualdad de derechos con Olimpia de Guz. Entonces, pues bueno, ahí la discusión teórica no nos metemos un poco, más bien a mí lo que me interesa es que es un movimiento que se hace fuerte, es un movimiento de reconocimiento de derechos, de ciudadanía, y ahí quiero ocupar una frase que me gusta mucho de Norberto Bobbio, que dentro de las muchas lecturas que podemos darle a sus textos jurídicos, a mí encontré en Tiempos de Derechos una que dice que el momento en que las mujeres obtuvieron el derecho de la ciudadanía, o sea, obtuvieron el derecho a tener derechos, o sea, el momento de ser ciudadana, en ese momento ya automáticamente vienen los demás derechos, ¿no? Porque se te reconoce, ya no estás en un estado de tutela,
¿no? Que era lo que pasaba con las mujeres en nuestro país, ¿no? Que estaban en ese estado de tutela, la condición jurídica de la mujer estaba todavía en un estatus de inferioridad, y en ese sentido, pues, es que es importante el reconocimiento de la ciudadanía, y creo que ahí vale la pena contar este dato, porque es gracias a la lucha que siempre ha hecho todas las mujeres en el mundo, específicamente no dejar a las mexicanas, la lucha de que por sus derechos, si tuvimos que participar en la revolución y en la independencia, porque si ahí sí participamos, ¿por qué no se nos reconoce? Y y esta voz y esta fuerza en la que ellas empiezan a levantar precisamente su voz para reclamar esos derechos, pues viene desde, si yo fui participante, logré contigo, al lado de ti, ¿no? Hombre, participar en los movimientos de la Revolución Mexicana, porque entonces me niegas el derecho de ciudadanía, ¿no? Claro. Respondiendo también a tu pregunta, Nancy, fíjate que sí hay una peculiaridad en las sufragistas o en este movimiento mexicano, y es que también empiezan ya a buscar elementos idiosincráticos mexicanos. Por eso Wright tiene, o sea, se llama Flores de la Náhuac, o sea, están buscando como que tenga sentido para también la idea de lo que más adelante después vamos a rescatar, ¿no? O sea, con cuestiones como más mexicanas, ¿no? Pero tiene otra peculiaridad, casi todas ellas eran poetas, que eso también llama la atención porque obviamente pues la poesía está ligada más como a esta emoción femenina, digamos, ¿no? Y que seguramente por eso también se les invisibilizaba, ¿no? Porque entonces no es un pensamiento racional, ¿no? Sino es más como es una protesta más desde la emoción, y entonces y por pues, lo mismo exacto, se desconfiaba. imagínate, los positivistas científicos de esa época pues las hacían a un lado, ¿no? Y justo por este tema, digamos, o sea, tan valiente de ocupar la poesía para manifestarse, hay también una ligazón al movimiento anarquista. Que eso también hay que, hay que rescatarlo. Era bien visto en esa época. Exacto, entonces pues ahí brillan con luz propia la Cerdán. Plena Guerra Fría. Sí. Y las Narváez Bautista. Sí, las hermanas Narváez Bautista. Okay. El periódico Vesper, de donde salieron varias pensadoras. Entonces sí eran maestras, pero después transitaron al periodismo, transitaron a la literatura, y es todo un espacio que hay que rescatar. Ya nos tardamos para entenderlo todo, porque o sea, tú ves el Congreso Constituyente de Querétaro, puros hombres, ¿no? Y dices, ¿a poco, o sea, no habría mujeres? Y sobre todo creo que rescatarlo desde, como dices, desde la vertiente mexicana, ¿no? Porque a lo mejor sí hablamos de estas olas feministas, pero pues nos vamos a estudiar qué pasó entonces en Estados Unidos, las represiones, ¿no? A los derechos laborales también de las mujeres, pero sí creo que hemos descuidado lo que pasó en nuestro país, esas voces. Yo creo que hay que rescatar, y coincido con el doctor, en el caso, ya lo hizo, sacaron una versión de facsimilar de Las Violetas de la Náhuatl. Apenas yo estuve el año pasado en la presentación que se hizo en el archivo de la UNAM, y esto conjunto con la colaboración del ICEU, antes CESU, y creo que pues es un documento que vale mucho la pena. Yo tengo ahí pendiente, lo saqué en mi tesis de doctorado, pero tengo toda la recopilación de lo que es La Mujer Mexicana, que también fue una revista y que fue promovida, era propietaria María Asunción Sandoval, la primera abogada, junto con otras, como acaba de decirlo muy bien el doctor, tanto poetas, maestras, médicas, son las primeras mujeres en profesiones. La Mujer Moderna es otro de los documentos que vale la pena. Yo creo que sería muy bonito poder identificar lo que se escribían. Yo al momento de leer, La Mujer Moderna, La Mujer Mexicana o Las Violetas de la Náhuatl, lo que hacían era educar de una manera elevada a las mujeres mexicanas, porque traían poesía, traían textos de mujeres norteamericanas. Ellas los traducían
para que las mujeres se enteraran de lo que estaban pasando, de lo que estaban pensando. Me encantó ver un documento de una reseña de Mary Shelley, que en aquel entonces, pues bueno, no se le reconoció, sino con posterioridad Frankenstein, ¿no? Que ella, incluso ella, hija de Mary Wollstonecraft, ¿no? Sí, entonces, claro, la de la Declaración de Derechos de las Mujeres. Así es, entonces qué importante que todas estas mujeres que estaban escribiendo en Europa también eran conocidas gracias a estas revistas y ahí empezó el movimiento realmente sufragista. Empieza entonces con un tema cultural, es decir, exacto. Así es, la educación. La educación ha sido el pilar fundamental de los movimientos del reconocimiento de derechos de las mujeres. Si no una de las tesis que yo puse ahí en mi trabajo de investigación era que si no se hubiese dado ese impulso a las mujeres en la educación, muy pocas hubieran llegado a ser profesionistas, y en ese momento, en ese reconocimiento, empezaron a generar asociaciones protectoras de la mujer, empezaron a juntarse, a formar organizaciones para ese respeto de sus derechos, no solamente en el ámbito del magisterio, sino a nivel de otras profesiones. Entonces yo creo que la educación ha sido una clave y seguirá siendo la clave para lograr cambios significativos en una sociedad. Y mira, volviendo un poco a este argumento que le dieron a Hermila Galindo, es muy interesante, porque ahora muchos hombres discutían, ¿no? Que esto del lenguaje inclusivo estaba mal, ¿no? Y decían, pues si ya, o sea, si Ciudadano incluye los dos géneros, ¿para qué cambiarle, no? Pero justamente llevamos un siglo donde Ciudadano no incluía a la mujer. Entonces, ese argumento que le dan, Ciudadano es del hombre, o sea, debiera rescatarse hoy para decir, ¿ves? O sea, tú mismo estabas diciendo eso y ahora, o sea, que lo venimos a cambiar justo para poder, o sea, siempre tienes una estrategia para salirte con la tuya, ¿no? O sea, el patriarcado tiene siempre esta... Claro, esa forma de argumentar, y ahí rescato en los diarios de debates, porque ahí está en los diarios de debates, cuando tú ves los diarios de debates del Congreso de Constituyente, es maravilloso. Entonces, hay otro de los argumentos que les daban y era... el tema de, no, si les damos el voto 17. En el 17, van a votar van a estar influenciadas por la religión, por el padre, el sacerdote, que las mujeres o el marido les va a decir por quién votar, en ese reconocimiento precisamente de esa inferioridad, que estaba en ese estatus de inferioridad de la mujer, bajo esa tutela tanto del marido como de la religión, ¿no? Entonces no le daban. Biológica, ¿no? Y la parte biológica. Porque imagínate, cada mes les pasa esto. Sí, qué cambio, qué volátiles van a ser en su toma de decisiones. No pueden ejercer Así poder. Es. Y a mí me parece magistral la manera en que le responde Hermila Galindo, porque lo hace y le dice, a ver, entonces los hombres tampoco tienen religión. Entonces el hombre no tiene su religión y tampoco hace esto que ustedes están diciendo. Entonces eso en defensa precisamente en ese patriarcado que se da de injustificación es válido para mí, pero no para ti. El argumento es válido para mí, pero no para ti. Entonces a mí me pareció, es muy rico, reitero e invito. Y qué valentía además. Sí, ¿no? Imponerse a hombres que además hombres de esa época intentaban desaparecer. O sea, Sí, en el caso de la Cerdán que comenta el doctor, es también esa persecución que se hace, como se hizo con los hermanos Flores Magón, también es ver que también mujeres fueron perseguidas, y muchas de ellas sí entraron en la publicación de documentos, sobre todo en la época de la Revolución, en donde sí era fuerte el reclamo del reconocimiento de esos derechos, pero desafortunadamente un acervo muy importante que se conserva aquí en nuestra máxima casa de estudios, en la Hemeroteca Nacional. Cuando tú vas y ves esos documentos, pues observas incluso la sátira política. Las mujeres, a ver, quieren estar en el Congreso y ponen a una mujer, una caricatura así, de una mujer con el hijo cargándolo de un lado y del otro ahí en la tribuna. Dice, así van a estar. Las mujeres deben de estar en su casa, no deben de estar en la tribuna. Entonces, realmente es interesante el análisis que podemos, la propaganda, ¿no? Si bien es cierto, en la época de los últimos años del porfiriato, uno de los elementos que más se caracterizó fue la sátira política por medio de los caricaturistas que hacían ese tipo de
Y lo hacen también para destrozar la participación de las mujeres. Hicieron también su sátira política cuando se hace el Congreso Constituyente, el Congreso de 1917 en Yucatán, este Congreso feminista, igual, ¿no? Poniendo a un montón de mujeres, ¿no? Y dándoles unas connotaciones de que no tenían nada que hacer más que reunirse para tejer y bordar, ¿no? Entonces las ponían de esa manera y creo que es el mensaje que ellos querían dar para no seguir invisibilizando el tema, el reclamo de los derechos de las mujeres a ser ciudadanas, ¿no? Entonces, ¿como qué técnicas se ocuparon? ¿Cuáles fueron las estrategias, pues, de estas mujeres? Pues fueron muchos años, mi querida. Sí, porque hasta el 53. Así es, pero hubo muchos intentos en ese reconocimiento. Hay que destacar que en 1947 el artículo, hubo una reforma al artículo 115 para que pudieran las mujeres votar, pero a nivel local. Esa fue el primer, ¿verdad? Así el es. primer espacio, o sea, lo chiquito, ¿no? Sí, bueno, ya. De hecho, también lo hacen de esa manera. Hablábamos precisamente de Hermila Galindo, que no logra ver, pues ella no logra votar, pero sí hizo todo lo posible porque las mujeres estuviéramos en ese escenario, en ese centro de ser ciudadanas y en ese reconocimiento. Pero así como ella, hubo otra que no quiero dejar de mencionar, Sí, doctor, ver, que es Margarita Robles. Es conocida como la mujer sándwich. Ya en 1936, por ahí, en diciembre de 1936, se planta enfrente del edificio antiguo de la Cámara de Diputados ahí en Xicotencla, que se pone un cartel enfrente y otro atrás. Esto lo hace ella en 1936 porque ella fue representante de nuestro país, honorífica, por parte de la Secretaría de Educación Pública, para ir y representar a México en Nueva York. Entonces ella, con la influencia de las mujeres en Nueva York, así se ponían. Sí, se ponían las dos sufragistas, un cartel adelante y otro atrás donde decía derecho al voto de las mujeres. Entonces por eso se le conoce como la mujer sándwich. Se fue ahí a parar, a exigir el derecho de las mujeres a votar. Y tiene una obra maravillosa porque sus documentos son realmente exquisitos y ahí voy a utilizar un poco el argumento que el doctor acaba de mencionar hace un momento, que es casi poetizo, en donde defiende ella como el derecho de las mujeres, pero sin... yo ahí la encuentro muy diplomática porque dice, hay que defender ese derecho, queremos el derecho al voto para estar en igualdad con ustedes, caminando, o sea, no como ahora se hace el reclamo, ¿no? A veces de una forma que para mí yo siento que la forma de decir está, en el pedir está el dar. Claro. Entonces, a mí no me gusta utilizar argumentos de ataque, de violencia, sino creo yo que hay que ser, tenemos las herramientas de argumentación para sacar, y yo aprendí con esta Margarita Robles en sus documentos diplomáticos, cómo ella presenta el derecho de las mujeres al voto de una manera, para mí, escolástica, definitivamente. O sea, muy bonito, y logra el objetivo al final de su vida, participando precisamente con todo este movimiento de mujeres sufragistas. Y para 1955, ella muere en 1954, no logra votar, igual que Hermila Galindo, pero sí logra ver la reforma en 1953, porque recordemos que el voto se da en 1955 en una elección, en 1958 la presidencial y en 1955 la intermedia. Sí, tardaron muchos años. Y es bien interesante cómo se fue construyendo, ¿no? Este andamiaje de argumentos para poder llegar a ese momento que fue hasta mitad de siglo. Pero justo el rescatar a todas estas mujeres es súper importante, ¿no? Porque pues imagínense, o sea, contra todo lo que tuvieron que lidiar, ¿no? O sea, para que es mucha discriminación, violencia, ¿no? Todo lo que les decía, ¿no? Sí, porque además también, o sea, era un derecho civil, un derecho privado, que desde ahí había un yugo a la mujer, ¿no? Lo que tú decías, la falta de reconocimiento de capacidad jurídica para tomar decisiones, tanto para disponer incluso de su patrimonio. No podían heredar, por ejemplo. Ajá, o determinar el domicilio o cosas así tan simples, ¿no? La patria potestad, de ¿no? los hijos, sí. Pero lo más interesante y curioso a la vez es que no éramos ciudadanas, pero en el caso de esta investigación que el doctor comenta de las mujeres abogadas, es que sin ser ciudadanas había mujeres que defendían derechos de mujeres.
Entonces eso para mí, el haber descubierto esa parte de los litigios en donde una María Asunción Sandoval defiende a una mujer que es acusada por haber matado a su amante y hace la defensa en aquel entonces en un jurado popular, porque eso era lo que existía hasta 1929, que fue ante jurado popular en la cárcel de Belén. Y cuando uno ve eso y lo leen, porque pues ya no están los documentos de litigio, pero los puedes identificar gracias a la prensa de la época, que ves los argumentos, la defensa, el caso. Y ahí fue donde yo le di seguimiento a muchos de los litigios que mujeres abogadas hicieron en favor de derechos, no solamente de mujeres, sino también de hombres. Entonces, si no éramos reconocidas como ciudadanas, sí teníamos esa capacidad, ¿no?, para poder representar a una persona en un juicio. Entonces, era contradictorio ver cómo durante muchos años no fuimos reconocidas como abogadas, pero sí en el reconocimiento de una profesión jurídica, contrario de que en muchas otras, en otros países. Por eso México es parteaguas, porque es la primera, pionero, incluso hasta que en España fue hasta 1920, en México fue en 1898, la primera mujer abogada. Entonces esto para mí fue qué interesante eso, lo de las profesiones. No, que además hay un dato curioso, ¿no? Tanto Clara Campoamor, que fue la española, termina sus días en México. Y Victoria Kent, la otra también que se disputa el primer lugar de ser la abogada, vino a dar clases a México y estuvo una larga estancia acá. Entonces siempre hubo como un reconocimiento, digamos, al espacio de las intelectuales mexicanas, ¿no? Por parte de otras sufragistas, ¿no? Que por cierto, o sea, yo digo, ya nos tardamos, se lo dije a Pati, ¿no? Urge un documental o una película sobre las sufragistas mexicanas. O sea, no hay nada, ¿no? Apenas rescataste a la primera abogada, pero hasta hace muy poco tú le preguntabas a cualquier abogada y no sabía el nombre de la primera abogada, que es algo como escandaloso, ¿no? Sí, así es. Entonces hemos tratado de poner en el plano jurídico. Yo recuerdo, no voy a decir nombres, pero en este espacio se puede. Fui muy cuestionada cuando llevé mi tesis de doctorado y me dijeron, bueno, ¿qué aportación jurídica va a tener tu tesis? Es historia, así me lo llegaron a comentar, y yo así de hacer la defensa de mi trabajo. ¿Quieren la aportación jurídica de todas esas mujeres? Sistematicé 100 años de tesis, pero únicamente de la UNAM, no de, si me hubiera puesto en otras, pero así, es que el tema es que es la invitación a que, no sé, una académica veracruzana haga el rescate de las primeras abogadas allá, y de las de Tamaulipas y de las de Hidalgo. Y lo vieron como poco serio. Sí, y además no vinculado pues no importante, porque qué trascendencia iba a tener. Así es, sí, porque había otras escuelas de derecho que daban la carrera en México de finales del siglo XIX, por ejemplo, pensemos en Michoacán, que también tiene una beta, creo que vale la pena investigar, pero había también muchas mujeres que eran de otros estados, pero se vinieron a estudiar a la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Veamos el caso de la segunda abogada. Yo creo que Clementina Batalla Torres era de Guerrero, de Acapulco. O sea, ella de allá. Entonces, del Estado de México, Albertina Ezeta, que incluso fue la primera diputada abogada y que fue notaria en el Estado de México, egresada de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, y fue también sufragista. Entonces eso es de relevancia. De estas está para hacerse una película. Sí, totalmente. Así que, como ya dijimos la otra vez, si alguien nos escucha y quiere producir, aquí estamos. Ya tenemos los guiones. Estamos listos con todo. Es que la verdad, doctor, sí, a mí me gustó muchísimo cómo me busca la Suprema Corte de Justicia. Me dicen, ¿cómo se llama tu el documental? Es la primera abogada mexicana, María Asunción Sandoval. Está ahí en YouTube, y es de 30 minutos, pero era para tengo una investigación para pues una serie, una serie, ¿ves? Que te como la de Lidia Puig, que es la primera abogada Lidia Puig, que con ciertas licencias literarias, porque yo conozco la trayectoria de Lidia Puig por los libros que tiene, precisamente una italiana, Anna Bulleke, que tiene la historia, ¿no?, documentada, biográfica, pero la serie es buenísima porque tiene esta licencia literaria que te permite tocar lo que es la historia, pero con algo de ficción y algunos elementos. ¿No lo has visto? No, de hecho ya salió en Democracia en Pantalla.
Y entrevisté a una colega italiana que justo dice lo que Patti, ¿no? Ajá. Dice, no hay, o sea, primero, Lidia Poet no fue la primera abogada. No. Hubo antes otras, ¿no? Pero fue como la que brilló más y también estuvo en el movimiento sufragista. Y efectivamente esta serie, pues, es de acción, o sea, está buenísima, ¿no? Sí, Entonces, muy buena. Tiene ya su segunda temporada. Netflix. Véanlas, por favor. Porque es precisamente. ¿Por qué no hacemos en México Sí, algo así? sí, hay que hacerlo. Está como la de Sin Sombrero. La Sin Sombrero me encanta porque también es muy buena hablando de las costureras. O sea, hay varias series que se han hecho. Las chicas del cable. Las chicas del cable habla también, del sufragismo. que hablan sobre reconocimiento precisamente de. Desde Mary Poppins. Sí. Mary Poppins sale el movimiento sufragista. Hay una canción dedicada a las sufragistas. Oye, Sí. Y bueno, las sufragistas, las bostonianas, Ángeles con boca de acero, todas estas son películas muy famosas sobre los movimientos sufragistas en otros países. Pero en México no se ha hecho. Sí, aquí sería maravilloso pensar que puedan estar las Violetas de la Náhuatl, las que estuvieron en las publicaciones de Vesper, estas, Vesper, La Mujer Moderna, La Mujer Mexicana. O sea, hay La tanto de Selva. dónde, una tela de dónde cortar, pero pues bueno, yo creo que es una invitación, y lo digo siempre a mis estudiantes, y a mujeres y hombres, vamos a tratar de que otras tesis de, a mí no me gusta lo tradicional de, a ver, hacemos tesis de artículos, no, eso ya hay que hacer Una iniciativa de ley, ¿no? Ajá, una iniciativa de ley. Entonces, yo siempre invito a mis Sobre el control de estudiantes que ahora nos constitucionalidad. están escuchando a que vayan a fuentes primarias. Doy la clase al archivo, es muy importante. Yo doy la clase de género y derecho, que es muy nueva, de hecho es Sí, es el lo que te iba a decir, el una cuarto reforma. semestre, sí, que se está dando, me siento muy orgullosa. Pero eso ya es En la facultad. En la Derecho. Facultad de En la Derecho, licenciatura. en la licenciatura. Ya Es está la obligatorio. especialidad de género y derecho en el posgrado, que también es ya tiene más años la especialidad de género y derecho en el posgrado. Esa fue por iniciativa de la Federación Mexicana de Universitarias. Ahí tuve también la oportunidad, yo formo parte de esta federación. Está ahí la doctora Patricia Galeana, impulsó que se hiciera esta especialidad y que un tiempo la querían quitar y hicimos la defensa de esa especialidad. Hoy tiene egresadas, que yo me siento muy contenta, son exalumnas mías que están ocupando puestos estratégicos porque necesitamos gente que tenga esa perspectiva, ¿no? Y ahora en la Facultad de Derecho, gracias a nuestra directora de la Facultad de Derecho, que en aquel entonces era secretaria general, impulsó como materia optativa que fuera esta asignatura, y vale mucho la pena. O sea, es una materia que yo tengo, empecé con pocos estudiantes, hoy ya oscilo entre los 30, 50 estudiantes por grupo, entonces vale la pena que empiecen a tener estos visibilizados. Sobre todo con experta. Muchas gracias, No, muchas sí. gracias. ¿Quiénes diríamos que son esas cabezas entonces, o los nombres más relevantes en esto? Yo sé que son muchos, pero que al menos, Nombrarlas. ajá, Bueno, ya traigo- mencionamos a Hermila, yo creo Ujú. que Margarita Robles es otra de las Aquí traigo relevantes, varias, Elvira Carrillo Carrillo Puerto, Rosa Torres, que fue la primera en Mérida, que fue reconocida como regidora en su momento, obvio que después por lo mismo de la interpretación de constitucional le quitaron, pero ella ganó, igual Esa que es la- Elvira. ganan, Bueno, Les quitan la. sí. se los quitan. Fíjate, Sí, ganar. Beatriz Peniche, Raquel Cid, que fueron en Mérida, ese grupo de mujeres que empezaron a ocupar esos puestos a nivel de diputadas locales, pero no se los reconocieron. Y era litigio estratégico casi, o sea, buscaban esa candidatura Ok, para. Aunque sabían ya que sabían que no se las iban a iban. quitar, pero la idea era, Sí. vamos a visibilizar el movimiento. Pero ganaban elecciones. Sí, y Ahí me vas. encanta, como eso es lo bonito, maestra Nancy, que usted está comentando. Se gana la elección pese a que no se tenga ese reconocimiento de jure, ¿no? En ese momento, pero de facto. Y sí. contra toda una propaganda, además, ¿no? Contra la participación No, política. porque de sabían las que además, mujeres. estando ahí, les iban a decir de todo, ¿no? Les iban a decir machorras, ¿qué haces aquí? Claro. Vete a tu casa, les iban a insultar, ¿no? Eso en lo bajito, en lo peor, imagínate todo lo que les decía, ¿no? Sí, es como cuando yo tuve de profesor al doctor Tamayo, Rolando Tamayo, en la maestría, y cuando hice mi tesis, todavía en aquel entonces, hice una entrevista con él para que me hiciera, por medio de como hijo de la
primera mujer ministra. Dije, a ver, el sentir de la doctora en aquel momento, Cristina Tamayo Salmorán, y me contó la anécdota que ahora ya es pública, obviamente está ahí, de que cuando su mamá entró a la Suprema Corte, hubo algunos ministros, no menciona quiénes, ¿no? Pero dice, algunos ministros que decían, ahora vamos a hacer la corte y confección. Imagínate, qué fuerte este argumento, ¿no? O sea... Y así es prácticamente igual, ¿no? Otra de las mujeres que me encantó documentar también en esto fue el testimonio de la doctora Marilena Mancilla Mejía, que su mamá, Gloria Mejía, fue la quinta mujer abogada. Y ella mencionaba, y ahí de primera mano tengo yo esta entrevista con la doctora Marilena Mancilla, decía, es que incluso yo lo viví cuando entré a estudiar. ¿Tú qué haces aquí? ¿Le estás para ir a la casa a hacer la comida en tu casa y no venir a estudiar derecho? Y dice, si lo vivió mi madre y después lo viví yo en las aulas universitarias, ella ya en CEU y su mamá en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, pero lo bonito es ese legado, ¿no? De, a ver, alguien nos abrió el camino, fue pionera, y continuar las demás mujeres avanzando sobre estas mujeres que nos abrieron brecha y continuar sobre esos pasos y seguir buscando ese reconocimiento que todavía está pendiente en muchos países del mundo, todavía no tienen. Y en ámbitos, todavía el espacio privado sigue siendo las labores de cuidado para la mujer. Lo vimos en pandemia. No sé si ustedes tuvieron esa oportunidad también de, como profesores o académicos de la facultad, yo observé que varios de mis estudiantes se quedaron paralizadas en casa sin poder tener una eficiencia terminal de concluir una tesis porque estoy cuidando en casa, porque tengo que hacer esto. Y yo observé muchos de mis alumnos que eran mis tesistas, terminaron la tesis, pero las mujeres no. Entonces seguimos con ese tipo, ¿no? de brechas. Todavía hay muchos espacios por conquistar, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? O sea, y eso es justo ir construyendo sobre la base de las primeras, ¿no? Que abrieron brecha. Y bueno, pues estoy igual saludando a quien nos sigue, ¿no? Veo que hay varias personas conectadas, sospechosistas, síganos, denle like, compartan, mándanos sus comentarios, aquí que está la doctora Lira con nosotros, y bueno, pues a ver qué sinergias salen, ¿no? De esto, como dice, alguna tesis, algún artículo. Yo le decía a Pati, imagínate, o sea, podríamos empezar a rescatar las poesías, ¿no? De, por ejemplo, Asunción Sandoval, ¿no? Porque ella escribía poesía, ¿no? Entonces, las poesías de una abogada, ¿no? Entonces, hay varios espacios ahí como para poder, yo analizo esta poesía o me animo a hacer esto, ¿no? O sea, a ver qué más sale para empezar a cacarear, ¿no? Todas estas noticias, todos estos logros, todas estas cuestiones de las de antes y de las de ahora, como ustedes dos, que son dos destacadas juristas, ¿no? Gracias. Y yo también invitaría a nuestro público a que, si bien me gustó mucho la pregunta que al final me realizaste de quiénes serán estas mujeres, pues yo creo que hace falta rescatar a las que todavía no han sido nombradas, a las que hicieron y que estuvieron también trabajando y luchando por esos derechos de las mujeres, pero que a mí me gustó esa parte de en el grito ahora, escuchar a esas mujeres anónimas, ¿no? A todas esas anónimas que no están, pero que no están reconocidas en una biografía no oficial, pero que ayudaron muchísimo, fueron pieza fundamental para ese rompecabezas que hoy es ese matiz de derechos de las mujeres. Me gusta ir tejiendo y me encanta esta frase de, yo soy me encanta cómo escribe Irene Vallejo, me gusta, sigo mucho su obra, y ella habla de estas tejedoras de historia, ¿no? Hay que seguir tejiendo hilvanando, ¿no? Estas historias y construyendo en este mar de este telar que nos hace falta muchas más que estuvieron presentes, pero que hoy todavía no podemos rescatar. Así que yo me siento muy contenta que personas como el doctor, como Santiago Yáñez, que muy lindo, me hacen ese reconocimiento de mi investigación, pero yo invito a otras mujeres que les interesen los temas a seguir
rescatando esas historias de estas maravillosas mujeres, porque son parte de nuestra herencia. Así que gracias, doctor, por el espacio. Y yo pues, yo sé que estamos a radio, pero los que están viendo, traje este pequeño... pues yo soy vintage, doctor, y lo conseguí. Es la capita que utilizaban muchas de las sufragistas en ese momento, tanto las norteamericanas como en México. Esto es era como un reconocimiento, un estatus, ¿no? Así como se utilizaba una capa como una toga para referir en temas de justicia, así ellas también utilizaban. Ya el sombrero no lo he conseguido, estoy en búsqueda pero por eso eran las mujeres que utilizaban todos estos, se distinguían de esa manera, ¿no? A mí me gustaba mucho, hay un libro, recomiendo, el de la doctora Aurora Arnaiz Amigo, que fue también mi maestra de teoría del Estado, Feminismo y Feminidad. A mí me encantaba muchísimo cómo ella defendía el feminismo y también su feminidad, porque es algo que ella... Claro, que no está peleado. No está peleado, ¿no? Que decían, es que a ver, ese feminismo en donde es transmutador de sexos, ella lo mencionaba y dice, no, es que las mujeres podemos ser feministas sin perder nuestra feminidad, ¿no? Claro. No tenemos que transformarnos en hombres, ¿no? Porque eso es lo que exigía en ese momento. ¿Quieres que te reconozca? Como masculinízate. Claro. Y eso es lo que pasó con algunas de las mujeres en Roma, ¿no? Que fueron reconocidas como abogadas. Ay, no, pues esta mujer es como tiene actitudes masculinas, entonces ella sí deja hablar en el foro, pero a las demás no. Entonces eso no debe, yo es mi crítica, no debe suceder. Creo que tenemos una personalidad. Y en ese sentido también coincido al final con la antropóloga Rita Segato, cuando cambia, mencionó el doctor el patriarcado, y con esto termino esa frase, dice, si queremos las mujeres empoderar a las mujeres y ocupar esos espacios, no tenemos que hacer lo mismo que hizo el patriarcado, porque en ese ejercicio de empoderamiento estamos cometiendo los mismos errores que el patriarcado. Entonces pensemos que tenemos que reconstruir o deconstruir, la culpa. Que eso es lo más importante. Así que eso es el mensaje. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias, de verdad. Que además han estado los programas rica ha sido su plática. De historias, narrativas, injusticia, justicia, tejer, ¿no? O sea... Sí. No, y aparte, pues, de verdad, con su cultura y sus aportaciones también, de estos datos también tan ricos que trae, doctora, pues, que se ha comido el espacio y le ha quedado corto, Ay, muchas gracias. A ustedes por invitarme, doctora. Es un honor. Qué bueno, Más invitadas como Sí, doctora, muchas gracias, porque además ya estamos cerrando. Ya salieron las calacas. Pues todavía no es Halloween. Entonces, sí, estamos. O sea, es ya ¿sí? Entonces vamos a despedirnos. Pues sí, vamos a despedirnos. Muchas gracias. Y ya saben, por favor, consulten la obra de la doctora. ¿Tiene redes sociales, doctora? Sí, estoy en mis redes. Están todos mis libros son públicos. Yo comparto el conocimiento. Me decían, oye, tu tesis tienes que cerrarla. Siempre para mí ha sido que el conocimiento se tiene que compartir. Una labor de 20 años de trabajo, para mí es importante darla a conocer a todos. Así que rescata nuestra memoria feminista. Ahí están todos mis trabajos de investigación en nuestra página de la UNAM, y pues es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora. Pues nos vemos entonces el siguiente jueves. Nos vemos el siguiente jueves. Esperen sorpresas y gracias por seguirnos, sospechosistas. Muy bien, gracias. A la próxima. Hasta la próxima. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia. Derecho a tus oídos.